Hola iglesia y amigos, bienvenidos a nuestra celebración dominical en el día de hoy, donde reunidos en casa, en familia, vamos a escuchar la palabra del Señor, pero también vamos a adorar a nuestro gran Dios, a nuestro Creador del cielo y de la tierra. Vamos todos a adorar al Señor en esta mañana, en este tiempo, y vamos a pedirle a Él que nos bendiga a través de la predicación del Evangelio y a través de todo lo que vamos a llevar a cabo en este tiempo. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia en medio de nosotros. Te damos gracias porque nos permites laborar en semana y estar hoy domingo reunidos en casa, celebrando tu gracia, tu misericordia, tu palabra en medio de nosotros, Señor. Pedimos tu bendición, Señor, que tú seas quien nos bendigas a través de todo lo que vamos a desarrollar hoy en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dígale con nosotros. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, diciéndole a ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré, con sus palmas. Amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará, la creación hoy te canta, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, a ti, por siempre te alabaré, día y
En estos tiempos necesitamos escuchar la palabra del Señor. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos complejos, necesitamos acercarnos a Dios y solo en Él hay esperanza, solo en Él tenemos salvación. Y por medio de su palabra, en el día de hoy, vamos a ir a un texto precioso de la Escritura, donde estaremos nada más ni nada menos que en el Sermón del Monte. Hoy estaremos compartiendo esta miniserie sobre 2 predicaciones en el mismo texto de Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, del versículo 1 hasta el 12 está lo que tiene que ver con las bienaventuranzas como tal. Pero hoy vamos a hablar en la parte 1 de las bienaventuranzas, el evangelio y las bienaventuranzas, parte 1. Hoy estaremos del versículo 1 al versículo 6. Y yo te invito que ahí en casa vayas y busques este texto precioso de la Escritura en Mateo capítulo 5, versículo 1 al 6, que dice de la siguiente manera: cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Padre amado, pedimos tu gracia, pedimos tu bendición en medio de nosotros. Pedimos que seas tú quien nos hables a nosotros a través de esta hermosa palabra en el Sermón del Monte. Guíanos, dirígenos, Señor, con estas bienaventuranzas, con estas palabras: dichoso, feliz, alegre. Señor, háblanos a través de ellas, Señor, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo difícil. Nosotros podamos escucharte a ti, Señor, podamos zambullirnos en tu palabra y tu Espíritu Santo nos revele tu palabra a todos nosotros, que la podamos entender, que la podamos comprender, Señor, en medio de la aplicación del Evangelio para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, estamos en este texto del Sermón del Monte, donde Jesús sube a una montaña. El sermón de la montaña, le dicen los grandes estudiosos, el sermón de la montaña, porque Jesús sube a la montaña. Miren lo que dice el versículo 1 y versículo 2. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: para Jesús enseñarles, para Jesús hablar a la multitud, tiene que haber un proceso, y el proceso del mismo Jesús, del Padre sobre él como hijo. Recordamos históricamente que Jesús era Dios y era hombre, tenía la naturaleza humana y tenía la naturaleza divina, donde él nace en una condición humilde, en un pesebre, pero también él crece en la gracia, en la sabiduría y en estatura delante de Dios para con los hombres. Pero tiene que haber una preparación, y Jesús fue preparado por el mismo Dios para iniciar su ministerio en esta tierra, de tal forma y de tal manera que en el capítulo 4 vemos la preparación de Jesús. ¿Cómo se prepara Jesús? Jesús se prepara en el estudio de las Escrituras desde muy pequeño, desde una edad muy temprana. Pero también Jesús tiene una comunión con su Padre. El Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él. Había una intimidad de Jesús con su Padre eterno. Pero en ese capítulo 4 Jesús está ayunando 40 días y 40 noches. Dice ahí la Escritura
que él sintió hambre. Pero ¿qué pasa? Viene el tentador y le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De tal forma que el enemigo siguió tentando a Jesús, pero Jesús cita la palabra al mismo Satanás, al opositor número uno, que quería dañar el propósito de Dios, que quería dañar el plan de salvación. Pero Dios es tan grande y tan poderoso que en Cristo se cumple el plan de salvación que Dios había trazado y que Dios había destinado en medio de la humanidad y en medio de todos nosotros. Dios cumple sus planes y sus propósitos en su Hijo Jesucristo. También Jesús empieza a predicar a las multitudes, empieza a hablar en la sinagoga, en Capernaum, en Nazaret. Empieza a hablar por todo lugar la palabra revelada de Dios a los judíos. Empieza a hablar la predicación del evangelio a los rabinos, a los escribas, a los estudiosos. Empieza a hablarles la palabra del Señor. Recordamos también que Jesús, en su etapa de adolescente, también se para en el templo de la sinagoga a predicarle a los expertos de la ley, a una edad muy temprana de 12 años, a hablarles de la palabra del Señor. Aquí está hablando la palabra de Dios al pueblo, está hablando a las multitudes, está haciendo milagros, está haciendo sanidades. En el contexto del Sermón del Monte, Dios estaba usando poderosamente a su propio Hijo Jesucristo, donde sus milagros eran inmediatos. Los milagros de Jesús eran inmediatos. Daba gracias a Dios y ese milagro ocurría con la alimentación de los 5,000, con la alimentación de estos 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños. Es decir, que fueron más de 5,000 personas los que fueron alimentados ese día. Jesús empieza a hacer los milagros extraordinarios y poderosos en medio de la multitud y en medio de la gente que estaba necesitada del evangelio. Pero también Jesús empieza a llamar a sus primeros discípulos. Vengan y síganme, les dice Jesús, vengan y síganme. A uno de sus discípulos les dijo: ven y sígueme y te haré pescadores de hombre. Ahora tú vas a ser un pescador de hombre. ¿A quién le dice eso? A su discípulo Pedro, Simón Pedro. Y así en diferentes situaciones y contextos llama a cada uno de sus discípulos, donde fueron 12 en total. Ahora en el Sermón del Monte, con respecto a las bienaventuranzas, nosotros miramos la palabra bienaventuranza. ¿Qué significa la palabra bienaventuranza? Significa bendición. Eso significa la palabra bienaventuranza. Y en el texto donde nosotros estamos, que son los primeros 6 versículos que estaremos tocando en el día de hoy, en esa primera parte del evangelio y las bienaventuranzas, notamos nosotros que hay varios términos que son repetitivos, como son dichosos en el versículo 3, dichoso, versículo 4, dichosos, versículo 5, dichosos, versículo 6, dichoso. ¿Qué significa esto de la bienaventuranza con respecto a este término que hemos mencionado repetitivamente, que está en la palabra allí? Quiere decir que tanto los discípulos como la multitud eran bienaventurados, felices, dichosos, alegres al escuchar a Jesús. Jesús está montado en una ladera, enseñando a los que estaban con él allí, escuchándolo a él, escuchando ¿qué? La palabra, la misma palabra está diciendo, y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Sobre esto yo te quiero compartir 5 aspectos importantes con esta primera parte del evangelio y las bienaventuranzas. Primero, estar cerca de Jesús. Segundo, dichosos los pobres en espíritu. Tercero, dichosos los que lloran. Cuarto, dichosos los humildes. Quinto, dichosos los que tienen hambre. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Como primero, estar cerca de Jesús.
sí que es importante estar cerca de Jesús. Hoy estamos cerca a una pandemia, hoy estamos cerca a una crisis económica, hoy estamos cerca de tantas cosas que estamos atravesando en este tiempo, pero la invitación de Dios para nosotros hoy es estar cerca de Jesús. Cuando Jesús llega a visitar a Marta y a María, en ese contexto, él entra a la casa de las dos, pero ¿qué hace una? Una de ellas, llamada María, se sienta a escuchar al maestro a sus pies, se sienta a sus pies, se sienta a escuchar la palabra. Pero ¿qué hace Marta? Marta va y se ocupa de los quehaceres del hogar y de la casa y de todo ello. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Jesús a Marta? Marta, Marta, turbada y afanada está tu corazón, pero María ha escogido la mejor parte. ¿Qué fue la mejor parte que escogió María? Estar con Jesús, escuchar las enseñanzas de Jesús, escuchar su verdad, escuchar su palabra. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer en estos tiempos: escuchar al Maestro, escuchar a Jesús, estar cerca de Él a través de la revelación de su palabra, escuchar qué es lo que Él nos pide a nosotros a través de la palabra, escuchar qué es lo que Él quiere con nosotros en este tiempo, pero también que nuestra relación sea estrecha con Jesús. Nuestra relación debe ser cada día más estrecha con Él. En medio de los afanes de la vida, en medio de la angustia, en medio de la crisis, de la necesidad, yo debo afanarme y apasionarme más por estar con Jesús, sin dejar de hacer lo uno y lo otro, pero yo debo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Lo está diciendo Mateo capítulo 6 versículo 33. Jesús es primero en nosotros, es decir, en nuestra agenda de trabajo, en nuestra agenda, Jesús debe ser el primero en nuestra agenda. Y resulta y acontece que antes de la pandemia, Jesús no era el primero, quizás para algunos no era el primero, sino que era el último, y a veces ni en la agenda estaba Jesús, en la agenda, sino que estaba primero este negocio que voy a hacer, estaba segundo esa atención con mis hijos, tercero ese compromiso con ese empresario, ese compromiso con la iglesia misma, ese compromiso con esto, con el estudio, la academia, y todo lo llenábamos. Pero hoy Jesús nos quiere dar a entender a través de esta situación que Él es el primero. Él es el primero en nuestra vida. Él es primero. Primeramente Jesús debe estar en nosotros. Jesús debe ser el centro de nuestras vidas, y por eso Él debe estar de primero en nuestra agenda del día. Que Jesús esté en tu agenda primeramente, y que tú tengas un gozo y un deleite en tu Señor, en estar cerca de Él, en conocerlo a Él íntimamente. Que es una gran bendición estar cerca de Jesús, porque es un gozo que viene del cielo, no es un gozo que es producido por el hombre. El gozo que es producido por el hombre es efímero, pero el gozo que viene del cielo es un gozo eterno, es un gozo que perdura, es un gozo verdadero, el gozo del Señor en medio de nosotros. Y que Dios nos ayude con el poder de su gloria y con el poder de su gracia a nosotros acercarnos más a Él, a estar más cerca de Él, a tener una relación cercana con el Padre eterno a través de su Hijo Jesucristo. Que nosotros podamos tener en estos tiempos esa cercanía con Dios a través de Jesucristo. Así como nosotros tenemos amigos cercanos y compartimos con ellos, nos gusta estar con ellos. Bueno, en esa pandemia, en medio de esa cuarentena, no lo podemos hacer como antes, pero nos gusta conversar. Lo podemos hacer ahora a través de la parte virtual, a través del WhatsApp, ¿cierto? A través de Zoom, a través de Google Meet y varias herramientas tan necesarias y para compartir y estar cerca a los amigos a través de la parte virtual.
y todo eso. Pero si nos encanta estar con los amigos, si nos encanta compartir con los amigos, ¿por qué no compartir más con Jesús? Jesús es nuestro mejor amigo y es nuestro amigo fiel que siempre va a estar allí en las buenas y en las malas. Jesús siempre está. Los amigos están y a veces no están, pero Jesús siempre va a estar contigo, estés tirado o no estés tirado, siempre va a estar allí. Por eso la invitación es a que busques a Jesús, a que te apasiones por Jesús, a que tengas una vida llena y completa en Jesucristo. Y segundo, o como segundo, dichosos los pobres en espíritu. Aquí lo está diciendo la palabra en el versículo 3. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. El reino es de Dios para los pobres en espíritu. Bueno, cuando Jesús está hablando esta frase, no se refiere a los que son pobres económicamente, no se refiere al dinero. Algunos se preguntarán, bueno, ¿qué significa pobre en espíritu? Pobre en espíritu quiere decir una persona que está en bancarrota con Dios, una persona que está lejos de Dios, una persona que está apartada de Dios, que dice que está con Dios pero en sí no está con Dios. Una persona que espiritualmente necesita urgentemente a Dios en su corazón y en su vida. Una persona que necesita que Dios venga inmediatamente a su corazón, porque en su corazón hay odio, en su corazón hay rechazo, en su corazón hay tantas cosas, amargura, y está lleno de tantas cosas, y necesita que Dios venga con el poder de su gracia a través de Jesucristo y obre a través de la palabra, por medio de ese sacrificio de Cristo, y lo lleve a tener una relación con el Padre a través de su Hijo Jesús. De hecho, el Sermón del Monte está enfocado en lo que tiene que ver con el reino de Dios, y es ese reino de Dios aterrizado al corazón de la iglesia. Es ese reino de Dios aterrizado al corazón de su pueblo, de sus hijos. Y en pocas palabras, Jesús está diciendo en todo el Sermón del Monte, que son dos capítulos, son del capítulo 5 al capítulo 7, está diciendo: esto es el reino de Dios para ustedes. Este es el reino de Dios. El reino de Dios es de esta manera. Ustedes tienen que vivir el evangelio. Ustedes tienen que aplicar el evangelio. Me han escuchado mis enseñanzas, han escuchado mis verdades. Ahora apliquen esa verdad. Y en pocas palabras le está diciendo a su público opositor, llamado fariseos, escribas, herodianos, celotes y todos ellos allí, ese gremio de ese grupo religioso poderoso de la época del Imperio Romano, está hablando también directamente a ellos. Les está diciendo: ustedes tienen que vivir el reino de Dios. Ustedes solamente lo hablan, pero yo les presento qué es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios para ustedes como tal? Y dichoso en espíritu, porque la misma palabra está diciendo allí que el reino de los cielos les pertenece a los pobres en espíritu. Es decir, esa persona que está en bancarrota con Dios, que está lejos de Dios, que está necesitada de Dios y que viene y se arrepiente de sus pecados en fe, en justicia delante de Cristo, y dice: ya yo no voy a seguir más en esta bancarrota espiritual. Yo no voy a seguir llevando esta vida que llevo y que traigo. Ahora me arrepiento de mis pecados, me vuelvo a Cristo y le digo a Él que me ayude a través del Padre. Obviamente Cristo ya te ayudó en la cruz y ya obró por ti en la cruz. Ya Él peleó por ti en la cruz. Ya Él tuvo su victoria en la cruz por ti. Ahora, ¿qué te corresponde hacer? Buscar al Señor primeramente en tu vida y que Él sea el centro de tu vida, para que no sigas en esa bancarrota espiritual, para que no sigas así como sigues en esa vida espiritual que llevas. Jesús ya vino a arreglar esa bancarrota. Ya Él la arregló en la cruz del Calvario. Esa mala relación que teníamos con Dios, esa lejanía que teníamos con Dios, ya Jesús la arregló y la organizó en la cruz del Calvario por ti y por mí.
Y damos gloria a Dios que tiene misericordia de nosotros. Damos gloria a Dios que su gracia es tan grande y tan inmensa que viene y nos da una nueva oportunidad a nosotros. Hoy Dios te está dando una nueva oportunidad. Hoy Dios te está dando una nueva oportunidad. Ven y disfruta de esa nueva oportunidad que Dios te está dando para que tú y yo tengamos una relación correcta con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Tercero, dichosos los que lloran. Dichosos los que lloran. Eso lo vemos allí en el versículo 4, porque serán consolados. Dichosos los que lloran. Bueno, pareciera que el texto estuviera hablando de los que lloran literalmente por un dolor, una pérdida económica, una pérdida emocional, una pérdida académica. Pareciera que apuntara a eso, pero el texto en sí está apuntando a aquellas personas que lloran arrepentidas delante de Dios por su dolor del pecado que han tenido insistentemente delante del Señor. Es decir, aquel que tiene un dolor profundo porque ha estado mal con Dios, ha estado mal con Él. Aquella persona que llora por ese dolor del pecado y que dice: me arrepiento y ya llevo ese dolor por esa culpa que yo tengo por causa del pecado, y ya la llevo a los pies de Cristo, que ya pagó por mi culpa, ya quitó mi condena en la cruz del Calvario. Es esa persona que llora por su dolor, es esa persona que llora pero a la vez que es consolada por Dios. Dios viene y le da su consuelo, y es un consuelo que se traduce en perdón. Es un consuelo que se traduce en perdón, y es ese perdón que Dios ofrece y trae sobre esa persona que se siente culpable delante de Dios y llora por su pecado porque está mal con Él. Es decir, más que se sienta arrepentida, es que dice: hoy me arrepiento y me vuelvo a Dios, y hoy tengo una vida con Dios plena y disfruto de la presencia real y viva de Dios en mi vida. Así que si tú estás en esas condiciones en estos momentos, no te voy a invitar a que llores, te voy a invitar a que vengas a Dios, a que vengas a Él. Aquí no se trata de derramar lágrimas emocionalmente. Hoy derramé lágrimas, hoy yo estoy llorando por mi pecado y ya mañana sigo pecando. No se trata de aquí de llorar, no, y no te estoy invitando a llorar. Te estoy invitando a que te arrepientas de tu pecado y que te vuelvas a Dios a través de Jesucristo, y que vengas a Él, y Él te recibe con los brazos abiertos en esta hora. Él te recibe hoy a ti en tu vida, y Él obra poderosamente con el poder de su gloria y con el poder de su gracia en tu corazón. ¿Qué le interesa a Dios? ¿A Dios le interesa el dinero? ¿A Dios le interesan las propiedades que tienes o que tengamos? ¿A Dios le interesa lo que tú tienes? A Dios no le interesa lo que tú tienes. A Dios le interesa es tu vida con Él. A Dios le interesa es tu vida. A Dios no le interesa lo que tienes. De hecho, Dios no necesita de ti y Dios no necesita de mí. Somos nosotros los que necesitamos ansiosamente a Dios. ¿Por qué Dios no necesita de nosotros? Porque Dios lo tiene todo, porque Él es soberano, porque Él es el dueño de toda la creación, porque de Él son todas las cosas, por Él fueron creadas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Somos nosotros los que necesitamos al Salvador inmediatamente en nuestro corazón y en nuestra vida insistentemente. Todos los días de nuestra vida necesitamos al Salvador en nuestro corazón. Lo necesitamos a Él, y necesitamos llegar ansiosamente delante de su presencia, y somos consolados porque en Él tenemos el perdón. Es un perdón gratuito, no tienes que pagar nada por eso, ya Él lo pagó, ya Él pagó por ese perdón hacia ti. Cuarto, dichosos los humildes. Versículo 5: dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia.
Hay otra versión que los traduce: dichosos los mansos, porque recibirán la tierra como heredad. Dichosos los mansos, dichoso aquella persona dócil, fácil de llevar, en pocas palabras, ¿cierto? Dichoso aquella persona que se somete a la autoridad de Dios, a su misma autoridad. Dichosa, feliz, alegre aquella persona humilde que permite que la palabra entre con poder y gloria a su corazón y a su vida. Esa es una persona humilde. Pero aquí la palabra no está diciendo dichosos los orgullosos, que es el antónimo a esta palabra, a humildes. No está diciendo dichosos los orgullosos. Si fuera orgulloso, si nosotros miramos el término orgulloso en la Biblia, se traduce como necio. Es un necio, es un pecador. El orgulloso en la palabra es un pecador, es un necio. Pero aquí la palabra está siendo muy clara y muy específica en decir los humildes, aquellos que se han arrepentido, aquellos que se someten a la palabra de Dios. En pocas palabras, estos humildes son los que obedecen la palabra de Dios. Estos humildes que habla la palabra aquí son aquellos que caminan en la palabra de Dios, que permanecen en el evangelio de Jesucristo. Esos son los humildes que está hablando aquí el texto bíblico, y en que el autor está haciendo fuerza y está haciendo referencia a esas personas que tienen el carácter de Cristo. Cristo mismo dio el ejemplo de humildad. Cristo mismo lo dio, que Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Tomó forma de siervo como cosa que aferrarse. Él, siendo Dios, nace en un pesebre. Él, siendo Dios, no nació en el Pablo Tobón, no nació en el San Vicente de Paúl. Él, siendo Dios, no nació en Las Vegas, ¿ok? Clínica Las Vegas, hago referencia a eso, ¿ok? Él, siendo Dios, no nace en el mejor hospital de la época, allí en Belén. No, Él nace en una condición humilde. Dios mismo nos muestra el ejemplo de humildad a través de su Hijo Jesucristo. Qué gran bendición tener a Cristo en nosotros como ese ejemplo para nosotros de humildad, donde Él se mantuvo con el carácter de su Padre todo el tiempo. Y hoy Dios nos invita a través de la palabra que nosotros podamos tener ese carácter de Dios en nosotros a través de Cristo, y que nosotros podamos aplicar la verdad del evangelio todos los días de nuestras vidas, y que cuando Dios nos dice que por ahí no es, yo obedezco, y cuando Dios nos dice que por ahí sí es, yo obedezco. Es decir, estoy atentamente escuchando a mi Padre eterno todos los días en las diferentes situaciones en que estamos viviendo y en las decisiones que hay que tomar en cuanto a esas situaciones que estamos viviendo. Dios te dice y te habla: tú obedece. El hijo que obedece a su padre le va bien. El hijo que desobedece a su padre le va mal. Y Dios quiere que nosotros le obedezcamos y nosotros nos sometamos a Él, y que ese orgullo y que esa prepotencia no nos domine a nosotros. Que Dios venga con poder a través de su Hijo Jesucristo y desentrone ese orgullo de nosotros, desentrone esa prepotencia que quizás tengamos, que Dios está hablándonos para vivir el evangelio y nosotros no queremos, y seguimos en ese círculo vicioso como el pueblo de Israel durante 40 años dando vuelta en el mismo lugar, donde pudieron haber durado una semana para llegar a la tierra prometida, pero por causa de su desobediencia duraron 40 años dando en el mismo lugar, por causa de su pecado. Y quizás seamos esos tipos de hijos desobedientes hoy, que estamos dando vuelta en el mismo lugar y nos tiramos látigo y nos tiramos duro. Yo porque estoy así, y nos decimos: yo porque no prospero, yo porque no avanzo. Claro, el pecado nos tiene atrancados. El pecado atranca, el pecado trunca, el pecado te hace a que tú no llegues
a donde Dios te quiere llevar. Y sí que Dios te quiere llevar en alto, sí que Dios te quiere llevar lejos, pero el pecado ha hecho que a veces nos trunquemos. Pero Cristo ha venido a romper con ese pecado. De hecho, Cristo rompió con el pecado en la cruz del Calvario por ti y por mí. Así que no estemos más dando vuelta en ese mismo círculo vicioso con la repetición de la repetidera, sino que nuestra vida debe ser diferente en Cristo. Nuestra vida es de Cristo, nuestra vida es de Él, le pertenece a Él. Ahora no pertenece el orgullo acá, ahora no pertenece la prepotencia, ahora es Cristo el que se mete en tu rancho, en tu corazón y en tu vida y empieza a moldear, empieza a trabajar como ese alfarero. Y sí que duele cuando el alfarero empieza a trabajar en nosotros, en nuestro corazón o en tu corazón. Sí que duele, pero vale la pena. Y es de gran bendición que el alfarero trabaje en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra vida, y empiece a hacer lo que tiene que hacer con nosotros, para que nosotros seamos sus verdaderos hijos. Hijos que le agradan, hijos que le aman, hijos que le obedecen, hijos que caminan en sus planes y en sus propósitos, y hijos que van mucho más allá en lo que Dios también ha destinado para sus hijos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Primero el plan de salvación, pero Dios tiene un propósito muy grande que hacer con nosotros en estos tiempos. Y aún después de estos tiempos de la pandemia, Dios quiere hacer cosas tremendas con nosotros. Dios quiere hacer cosas grandes. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos y someternos y permanecer en la verdad de su palabra todos los días. Dios nos ayude con el poder de su gracia. Último, quinto y último, dichosos los que tienen hambre. Dichosos los que tienen hambre. Versículo 6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos ahora los que se han arrepentido y se han convertido al evangelio, ahora tienen hambre de la palabra, ahora tienen hambre del maestro, ahora quieren comer palabra todos los días, ahora quieren saborear y digerir la escritura tan hermosa y tan bella como es para nuestra alma y para nuestra vida, para todos nosotros, ¿cierto? Esa palabra es dice la palabra que es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos y hasta los huesos. Esa palabra de Dios que llega con poder y gloria, y donde Dios a través de ella se quiere dar a conocer a nosotros. No nos perdamos la oportunidad de conocer a nuestro Padre. ¿Y cómo lo conocemos? A través de nuestra relación que tenemos con la Biblia, con la palabra de Él. En una ocasión, un ateo en los Estados Unidos dijo lo siguiente. En esa mansión tan grande que él tenía, él expresa esto: aquí en esta mansión nunca vendrá nadie a hablar de la palabra de Dios y nadie me predicará el evangelio o la Biblia en este lugar. Era tan ateo que murió siendo arrogante, y esta herencia le queda a sus hijos, y de tal forma que los hijos empiezan a vender la herencia. ¿A quién la vendieron? A una de las imprentas más grandes del mundo, en la Biblia, en las escrituras, y desde ese lugar se imprime miles y millones de Biblia para el mundo entero como tal. Un día se dijo que no se predicaría en ese lugar de las escrituras. Hoy en día se está imprimiendo gran cantidad de Biblia para que mucha gente la lea y busque a Dios a través de la palabra de Él. Hay algo interesante en esta hambre y sed de justicia, de la justicia de Cristo, de la palabra de Cristo, que es esa palabra que llega a nuestro corazón y sacia el hambre que tengamos. Esa palabra quita el hambre, y es una hambre de la palabra que viene y te direcciona. Es una palabra que te corrige, que te dirige, que te exhorta, que te edifica, que te consuela. Cuando estás mal, viene la palabra y te consuela. Viene la palabra y te exhorta. Viene la palabra y te edifica.
Eso es lo que hace la palabra en nosotros, en esos tres términos importantes. Eso hace Dios con nosotros, y siempre va a haber palabra para nosotros. En las generaciones pasadas, en esta y en las futuras, va a ser el mismo libro, la misma escritura para todos. Y cada vez que vamos, así sea un mismo capítulo, vamos a encontrar una verdad de Dios para nosotros. Y vamos a encontrar algo nuevo que tiene Dios para nosotros a través de la escritura. El hijo que come palabra de Jesús, el hijo que come palabra de Él, esa palabra lo va a sostener por el resto de sus días. Esa palabra nos sostiene a nosotros a través del poder del evangelio. Esa palabra sostiene nuestra vida espiritual. Si nosotros no vamos a ella todos los días, y si nosotros solamente la abrimos el domingo cuando vamos y escuchamos la predicación virtualmente en ese tiempo, y solamente la abrimos el domingo, vamos a estar desnutridos en la semana. Y necesitamos nutrirnos todos los días, ir a la palabra todos los días, no solamente ir cada 8 días a la palabra, encontrarme con la palabra cada 8 días, sino encontrarme con mi Dios a través de su palabra todos los días. Eso es lo que yo tengo que hacer a través de la escritura, encontrarme directamente con Dios. Eso es lo que nosotros tenemos. Nos encontramos directamente con Dios. Tú y yo necesitamos tener un encuentro con el Padre eterno como hijos, y que Él nos ayude con el poder de su gracia a tener un verdadero encuentro, no un encuentro de bosteceo, de que voy solamente por ir, de que me da pereza leer la palabra, me da pereza comer palabra. No, aquí no se trata de pereza y de bosteceo. No, se trata de Dios y de su gloria, y se trata de que tú vas a encontrarte con tu Rey, tú vas a encontrarte con tu Dios, y tú vas a escuchar lo que Dios tiene para ti. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia en medio de nosotros. Gracias por esa palabra que tú nos regalas hoy en la bienaventuranza. Gracias porque somos dichosos, felices, alegres, porque nos acercamos a ti, porque nos arrepentimos de todos nuestros pecados. En medio de esa bancarrota espiritual, tú vienes y nos perdonas a nosotros a través de tu Hijo Jesucristo, y nos llevas a someternos a tu verdad, someternos a ti, y a comer palabra, comer de la justicia de Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida. Ayúdanos a aplicar esa verdad en esta semana, Señor. Ayúdanos con el poder del evangelio a obedecerte, Señor, como hijos que somos, hijos que están en obediencia delante del Padre, en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Ven sobre aquellos que batallan, que luchan día a día. Tú vengas con el poder del evangelio a través de la escritura, Señor, y convierta sus vidas o convierta sus corazones, Señor. Ven y cada día tráenos esta revelación poderosa, Señor, a nosotros, y que nosotros podamos tener un encuentro personal contigo muy estrecho, Señor, donde nosotros te escuchamos, no cada 8 días, sino todos los días. Escuchamos la revelación tuya, escuchamos al Padre y obedecemos eso que el Padre nos está diciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, yo lo invito a que levante un fuerte aplauso al Señor y a que juntos sigamos adorando su nombre. Amén. Oh,
estás ahí.